Tocamos muchos temas y uno de ellos son las políticas educativas. Pero muchos de ellos nos preguntamos qué son las políticas educativas. Las políticas educativas son todas aquellas leyes impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera óptima a la sociedad. También son las leyes que se forman de acuerdo a la necesidad histórica del país en el que promueven, es decir, según sus ideales y principios, las políticas educativas son creadas con el fin de administrar y aplicar con beneficio para la sociedad todos los recursos que el Estado destine para este fin. Las políticas educativas tienen como el objetivo tratar y resolver todos los problemas a los que la educación se enfrenta, como por ejemplo la economía, la cultura o la burocracia, y transformarlos en la maximización de los logros de los objetivos, como la educación, la calidad, la eficacia y la eficiencia. Tenemos las políticas educativas sobresalientes en México, que en 1921 se fundó el proyecto de la educación nacionalista, fue José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública. Fue quien impulsó este proyecto que estructuró el actual sistema educativo nacional. A partir de él se desarrolló la educación básica. De 1921 a 1942, proyecto de educación rural e indígena. Surgió tanto del proyecto de Vasconcelos y de otros dinamismos derivados a la revolución. Aparecen las primeras generaciones de maestros rurales. De 1934 a 1942 fue el proyecto de educación socialista. Este se desarrolló en el contexto internacional de fascismo y germinación y de la Segunda Guerra Mundial. Como antecedentes se manejan la educación positivista y las ideas de marxismo y leninismo, a la par de diversas reformas sociales. Esta corriente se estableció durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien la utilizó como símbolo de su propaganda. De 1915 a 2012, proyecto de educación técnica. Primero formó parte del proyecto nacionalista y se creó el Instituto Politécnico Nacional, el sistema de institutos tecnológicos y las recientes tecnológicas, por lo que ellos se limitan desde 1915 hasta el presente. Tenemos el plan de 11 años, que fue de 1959 a 1970. Un plan muy bueno, ya que fue una de las mejores propuestas que tuvo establecida por Adolfo López Mateos, que logró un crecimiento sostenido del gasto educativo y una importante expansión de la educación primaria. Acción trascendente que obtuvo libros gratuitos de texto para todos los niños en educación primaria. Tenemos en del 2001 al 2006 el Programa Nacional de Educación, que se acentúa la atención al bachillerato y la forma técnica equivalente. Se consolida la educación y la capacitación para adultos. Como buena política educativa tenemos el nivel básico, que es el acercamiento a la política educativa, que permite explicar el contexto y condiciones donde los docentes desempeñan su actividad profesional. Esta representación social no implica solamente una repetición de prácticas, también constituye el reconocimiento del espacio histórico donde los maestros reproducen y trascienden las oportunidades e obstáculos para realizar su labor. Con esto pretendemos identificar también como el proceso de políticas modernizadoras en México, al igual que en otros países de América Latina, ha ejercido presión sobre el sistema educativo en su conjunto y profesión. Se fijan tantas expectativas como la docencia. Los profesores no solamente están encargados de impartir un currículo, pues de ellos se espera que se transforme la sociedad, capaciten a otros para el uso de nuevas tecnologías y resuelvan ciertos problemas que en muchos casos se encuentran fuera del alcance. Hablamos de la función del docente como acto público. Está definida y reconocida en el marco de los estados modernos como una profesión con todo lo que esto implica en el imaginarios y las comprensiones que las sociedades y comunidades nacionales y regionales tienen la educación del ámbito sociocultural y sociopolítico. La profesión docente es una práctica que se expresa como relato de los. La educación como discurso propone las finalidades éticas como expresiones de valor y aspiraciones de dignificación humana. El maestro es convocado a través de los tiempos a gestar en el proceso vital de las personas de las condiciones de su sujeción a los fines sociales, mediante un proceso al que se le ha denominado educación o como formación, que señala los límites ético-políticos
a su propia práctica profesional. La sociedad valora al maestro desde los mismos parámetros que él suscrita y propone de su propia práctica educativa. Por su parte, el maestro se confronta a una dualidad, la de educar con un acto de conducir a los sujetos a su propio marco de sujeción y a la de convocar al mismo sujeto a su afirmación como ser libre emancipado. Esta última convocatoria es pedagógica, trascendente a la naturaleza empírica de las conductas y reclama la posición de los espíritus. La relación entre la educación y la pedagogía establece la tensión de la práctica profesional del docente. La primera inducirá los procesos de sujeción que permiten el desarrollo personal y grupal de los individuos como actores sociales y la segunda inducirá la conciencia emancipatoria que reclama para la condición humana el profundo sentido de la libertad personal y social. No siempre coinciden los intereses éticos o políticos de la sociedad con las prácticas y desarrollos educativos del maestro. Esta diferencia propone una atención crítica que debe examinarse en todo lo que ella y represente al conocimiento y la cultura como estructuras determinantes del desarrollo social sostenible que median a través de la práctica docente por la relación entre la educación y la pedagogía y proponen en el marco de tensión fundamental el objeto en el que se expresa el conflicto al convertirse en el principal objetivo enseñable a partir del cual y el maestro convoca la subjetividad. La educación como fenómeno social. La educación es un fenómeno social, es a estas alturas una idea asumida por todos aquellos que algo tienen que decir acerca de ella, ya que en sus albores de la sociología se ocupaba de ello. Emily Durkheim lo aclaraba de la siguiente manera: la educación común es función del Estado social, pues cada sociedad busca realizar en sus miembros, por vía de la educación, una idea que les es propio. De ahí también la importancia política de la educación, la posibilidad de estar en un determinado orden social, descansa en la forma como los ciudadanos entienden el rol de la sociedad, de sus organizaciones y de ellos mismos dentro del sistema de relaciones, y esa forma de entendimiento solo es posible lograr mediante la educación de las personas. Hablamos entonces de la construcción del espacio social, es decir, de esa realidad invisible que no se puede mostrar ni tocar con los dedos y que organiza las prácticas y las representaciones de los agentes de una sociedad. Lo anterior solo es posible mediante un proceso de transmisión de conceptos de persona a persona, a educador a un educando, un proceso comunicativo, según Habermas, a través de la cual va asimilando las particulares maneras de entender el mundo de cada sociedad y por ende cada cultura es asumido para sí. Ahora bien, el hombre, ser social por naturaleza, se hace o se rehace, en la medida en la que se es educado. Antes ya hacíamos mención quien explicaba el proceso de aprendizaje humano desde el punto de vista de su incorporación al mundo. Bajo la idea de su naturaleza social, no basta para adaptarlo a la vida organizada con otros seres humanos, pues no hablamos de organizaciones sencillas, sino complejas, cargadas de historia, valores e intricadas significaciones. En sociedades tan vastas como las nuestras, los individuos son tan diferentes los que unos a otros, que no hay, por así decir, nada de común entre ellos, salvo la cualidad general de dos hombres. Pues bien, así mirada, la educación lo propone la construcción de un hombre nuevo, distinto de cómo lo entregó la naturaleza. La educación y compromiso social, por este es en el asunto que tiene muchas aristas, una distinta de las anteriores y quizás surgida de ellas, es la del fin último de la educación y de todo proceso de aprendizaje. Ya aprendimos con Fourcade, citado por Martínez, que a toda formación discursiva en un afecto de poder organizado, a través de reglas anónimas, mediante históricamente y determinadamente por un tiempo y espacio. La escuela, como lo reconoce Martínez, en sí misma una formación, el compromiso social y la formación docente. Como decíamos anteriormente, el capital cultural no se hereda en los genes, ni se adquiere por osmosis. Es el resultado de un complejo proceso de apropiación en el que la persona es introducida a la cultura por otras personas en una relación dialéctica de construcción del conocimiento. Pues bien, esto se aplica de igual manera al aprendizaje de la docencia. Los profesores, quienes serán los responsables del aprendizaje,
de alumnos con todo lo que ello implica. Son a su vez aprendientes de profesores, de los que van a recibir las nociones que les van a permitir crear sus propias funciones, concepciones respecto a su labor docente y su rol social. Entonces es primordial que se reflexione acerca de sus procesos de formación. También hablamos de la percepción del trabajo docente, por ser considerada la identidad como uno de los conceptos de encrucijada, hacia donde converge una gran parte de las categorías centrales de sociología. Después de examinar el contexto en los que los docentes desarrollan su labor, vale la pena definir algunos elementos para revisar las percepciones que ayudan a construir su identidad profesional. La vocación docente. En el caso que nos ocupa, nos referimos a la vocación como un aspecto subjetivo de construcción colectiva, que permite a los docentes reconocer los aspectos comunes a su decisión inicial para dedicarse al magisterio. Como parte de la identidad, la vocación forma un sentido interiorizado de forma relativa estable para los profesores, no constituyente un dato o componente natural del mundo social, sino un acondicionamiento contingente y a veces precario producido a través de un conflicto proceso social. Conocer a quienes ejercen la docencia y cómo se valora a sí misma constituyen una línea de investigación que recién se ha comenzado a explorar. Este acercamiento a la identidad a los docentes nos deja algunas líneas de aproximación sobre cómo se constituye su identidad, su profesional en el contexto de las políticas modernizadoras de los últimos años. Hablamos también de la magnitud de los cambios económicos, políticos y sociales. Ha hecho necesario repensar el papel que juegan los docentes hoy en día, debido a la baja pertinencia que se encuentra en los recursos de actualización. Es impredecible. Profesores se asumen como profesionales de la enseñanza. Sin duda, ello redundaría en cortar la distancia que se observa entre la función y lo imaginario de la profesión. En la revisión por niveles encontramos que también contrario a lo que ocurre en los demás niveles de educación básica, que es preescolar, en donde se asume de manera positiva la percepción sobre este nivel educativo. Los profesores de preescolar consideran que ha habido una mejoría en la comparación de estos periodos previos de modernización. Su percepción está motivada por la reforma a la obligatoriedad en el nivel primario, en donde la figura tradicional del maestro se observa con el mayor arraigo. La multiplicidad de exigencias a las escuelas nos permite ver ciertas contradicciones dentro de su desempeño de labor magisterio. Por ejemplo, está presente la insatisfacción con la oferta social de actualización, pero no se asume la responsabilidad individual